el aire. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. noches. Hola, Carlos. Hola, Marco. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Henry? ¿Qué tal? Buenas noches. Carlitos, buenas noches. Henry, noches, con una, una grabación más, ¿no? Un programa más. Vamos por la historia con un tema muy actual, ¿no? La migración, ¿no? ¿Qué? ¿No íbamos a hablar de tu cumpleaños? También, pues, sé que van a migrar a mi casa luego. Ya, Claro, muy bien. así Ahí es. está. Yo pensé que el programa era para hacer una cronología de tu vida. Eso ya serían dos programas. Tranquilamente, Mínimo, capítulo mínimo, ¿eh? uno y capítulo Mínimo, 2. mínimo, mínimo. No, estamos grabando, vamos a ser honestos, estamos grabando porque el lunes 8 de mayo es cumpleaños de nuestro gran amigo Carlitos Muñoz. Entonces está cumpliendo los años y entonces estamos haciendo este programa el día de hoy para que él pueda tranquilamente festejar sus varios años de vida. Henry, Así es. Un abrazo a Carlos. Un feliz cumpleaños. Y para la próxima invita a Carlitos. Solo se come la torta. La primera semana de junio nos vamos a ver. sí me dijo, ya nos dijo Sí, ya. sí. Así es. Hoy es un tema muy extenso, vamos a tratar de ser lo más compendioso posible para poder dar una idea, pues, ¿no? Brindar cierta información y conclusiones sobre este tema, ya que tiene dos caminos, ¿no? El tema de la migración tiene dos caminos. La migración interna, ¿no? De la cual los presentes, los que estamos hablando, somos producto de esta migración interna y la inmigración, ¿no? De aportando lo mejor de ellos para nosotros, ¿no? Así es. Y empecemos con nuestras anécdotas, ¿no? ¿Qué conexión tenemos con el tema, la inmigración en el Perú? Y como decía Marco, eh, para no extendernos tanto, porque el tema es sumamente amplio y delicado en algunos pasajes de la historia del Perú. Tenso, lo decía Claro. Henry, antes de congelarse un poquito. Dale, dale. Y dentro de estos parámetros hay que ver que somos producto de la migración, que los movimientos inmigratorios son fuertes, tanto del mundo hacia Perú como internamente de las distintas regiones hacia la capital. Y también hay que hablar de la emigración. Pero de la emigración hablaremos en otro momento porque no nos va a dar No nos da el más tiempo. tiempo. O sea, así es, no nos va a dar el tiempo, ¿no? ¿Qué recuerdos tienen ustedes Así es. del tema? A ver qué A anécdota han ver, preparado para esta noche. Carloncho, Carloncho, que dé el pie, el Eh, una que contaba mi padre, ¿no? Y siempre a él le gustaba, pues, como toda persona de edad, la música criolla, ¿ya? Y cada vez que ponían al cantor del pueblo, Luis Abanto Morales, Morales. ¿ya? El provinciano, él hablaba de cómo él llegó acá a los 17 años a Lima procedente de Tumbes. Él nació en Piura, pero su vida la pasó en Tumbes. ¿Mm? Entonces se viene acá y tratando de sobrevivir, ¿no? Directamente, que era lo único donde él podía tener un techo seguro, donde podía tener un plato seguro, vino al servicio militar, ¿no? Ese servicio te daba pues un lugar donde dormir y un plato de comida, ¿ya? Y con el tiempo yo fui analizando la canción que mi papá siempre le escuchaba y se motivaba y nos contaba, ¿no? La canción del provinciano, que está ambientada en los años 50. Entonces ahí estamos recordando lo que es la migración campo-ciudad con Odría. ¿Mm?
el desborde popular que nos cuenta Matos Mar, ¿no? Entonces te dice, ¿no? El provinciano que llega a la ciudad con sueños, ¿no? ¿Mm? Con esos sueños de surgir y regresar a su pueblito, ¿no? Triunfante, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros, cuando estábamos los fines de semana, todos juntos, a las 12 del día, era la hora de la música criolla. ¿Mm? La hora del bitute. Claro, y coincidía con la música criolla, ¿no? Establecida en el régimen militar. Entonces mi papá siempre contaba, ¿no? Con el tiempo uno se encariñó con la historia. Mi estudio por la historia es, pues, inspirado en las cosas que nos contó mi papá. Él participó del golpe de 1962. Empezamos, ¿ya? Conoció ahí a Velasco, a Morales Bermúdez, nos contaba cómo fue ese golpe. Entonces, uno escuchaba esa historia y eso como que me acercó, ¿no? Al estudio de la historia. Entonces, son dos cositas que yo recuerdo, ¿no? Y otra es la migración, ¿no? Que él hablaba de esa canción, que ya estudiando, explicando las clases, un día me detuve a escucharla más analíticamente, ¿no? Y habla de todo esta gran migración, ¿no? A eso agrégale la historia de Tulio Loza, el primer provinciano que entra a la televisión. Entra a la televisión, el programa, ¿no? El provinciano que ya no es el que lo agarraban de punto, ¿no? El acriollado, Sino, ya. claro, ya. Si vale la pena decir, ¿no? El provinciano pendejo. Ajá, Claro, entonces. Y fue en su momento Tulio Loza también con su programa, estamos ya, Nemesio Chopaca Porongo, más conocido como el Gringo Williams. Claro, que identificó, en su época identificó a mucha gente. Así es. No sé si ustedes recuerden, ¿no? Sí, bueno, eso por lo pronto, ¿no? Contando estas aventuras, y no culinarias, sino históricas. Bueno, yo tengo... ¿Y tú, Henry? A ver, Marco. Bueno, ya. Yo tengo dos momentos muy interesantes, lejanos, pero muy interesantes. Porque bueno, como estábamos hablando hace un momento, mi familia proviene totalmente de Ancash, ¿no? Mi abuela, mi abuelo, por parte de mi mamá, por parte de mi papá. Entonces, yo he crecido pues escuchando los huaynos, pues, ¿no? Aunque uno reniega, pues en esa época cuando uno es niño, adolescente, pero reconocía pues cuando era una canción del Jilguero del Huascarán, cuando era de Pastorita Guaracina, o cuando era pues de la Princesita de Yungay. Bueno, han ido desapareciendo uno a otro, pasa el tiempo, y un día me cuenta mi padre de que conoció pues a la Princesita Yungay, ¿no? Y ella pues su nombre es Angélica Arada. Entonces, bien, ya digamos que ya con el tiempo y un poquito ya el bichito de la investigación, me doy cuenta pues que ella es una Nikkei, ¿no? O sea, ella tiene pues raíces japonesas, migrantes del país del sol naciente aquí en el Perú, ¿no? Entonces ya lo converso con mi papá y todo, y se tomó su foto todavía con la Princesita de Yungay, y mi papá pues para él era ¿cómo se llama? Una ídola pues de muchos años, ¿no? Me imagino que él también habrá crecido con la música de esta cantante. El otro momento que tengo, año 2009, 2008, trabajábamos en Trilce, siempre quise, digamos, ir un poco más allá de cuando se dictaba el tema, lo ha dicho bien claro Carlos durante el gobierno de Odría, este tema de la migración del campo a la ciudad. Entonces, yo quería que los chicos tengan, los chicos de cuarto año mayormente de secundaria, tengan, digamos, algo que se identifiquen como familia, algo que les quede para ellos como testimonio de esta clase. Entonces, rápidamente, ¿no? Les pedí a ellos que entrevistasen a alguien, ¿no? Que haya migrado en los años, de su familia, que hayan migrado entre los años
40 o 50, ¿no? Los chicos, no, profesor, yo no sé, yo no tengo, yo no conozco, yo no sé de dónde soy, mi familia no se sabe. Ya, bueno, para eso es el trabajo, le digo, para que ustedes investiguen y vieran los trabajos, las entrevistas que traía, ¿no? Impresionante. O sea, primera vez que el joven, un chico que, qué sé yo, 15, 16 años, se daba cuenta de que su familia venía de Huancavelica, que sus abuelos venían, de, no sé, pues de Ancash, de Apurímac, ¿no? O bueno, del norte del Perú. Entonces, quedó para ellos, porque lo presentaron en video, ¿se acuerdan? Teníamos esos televisores para hacer las clases, ¿no? Con su reproductor, y ahí, ¿no? La- a- eh, colocábamos cortos de las entrevistas y quedaba pues exacto, y los chicos les encantó el trabajo, ¿no? Eran en las épocas que se podía trabajar de forma grupal, ¿no? Ahora un poquito difícil para los chicos trabajar de esa manera, pero sí quedó como testimonio ese producto del proyecto, y muchos conocieron, inclusive hay ahora que recuerdo, un jovencito me dijo, profesor, yo vi a mi abuelo, chao abuelo, hola abuelo, y esa era toda la relación que tenían con su abuelo, ¿no? Ya con el trabajo empezó a preguntarle, imagínese, se dio cuenta que el abuelo también era provinciano, y que el abuelo pues había combatido en la guerra del 41, ¿no? Imagínate, dos temas, dominó dos temas el alumno, ¿no? Por las anécdotas que le contó el abuelo del conflicto con el Ecuador, y este tema de la migración, ¿no? Henry. Mira, a ver. Ahí está, Carlos, está preocupado. No sé si era mi señal o Carlos había apagado su cámara. A ver, en mi caso, he tenido tres experiencias este, fuertes. La primera, de pequeño, porque mi madre es ayacuchana y por línea paterna tengo familia piurana. Y a los, a ver, 3, 4 años viajamos a la selva. Eh, por problemas que tuvo mi padre y mi madre, decidieron separarse. Viajamos a la selva a vivir con mis abuelos maternos en el Braem. Y yo estudié mis primeros años allá en el Braem. Hice mi inicial, lo que en esa época era el jardín, y el primer grado lo hice allá también, en el colegio de Villa Virgen. Y terminé el primer grado. Cuando regresamos a Lima, me llevaron al colegio 2052 María Auxiliadora. Y lo primero que le dijo la directora a mi mamá es que esos estudios no servían. Y tuve que hacer nuevamente el primer grado. Tuve que hacer el primer grado porque en efecto yo había estudiado, pero no habían documentos oficiales. Yo había hecho el primer grado, tenía la libreta, tenía las calificaciones, pero no estaba el certificado. Y es que en ese colegio, que estaba cerca al fin del mundo, era difícil pues que vayan a dar certificado. Había que esperar medio año por lo menos para el trámite. Entonces mi madre, en vez de demorarse pidiendo certificado, dijo, que estudie otra vez pues. Y tuve que hacer 2 veces el primer grado. Para esa fecha, yo ya tenía 6 años, y yo hablaba quechua. Y ahí viene mi experiencia. En el colegio había una compañerita, de quien no voy a decir su nombre, pero todos se burlaban, todos. Y se burlaban por sus rasgos andinos y su dejo en el castellano. Y a mí me daba tanta vergüenza, no pena sino vergüenza, que dejé de hablar quechua. Y no quería hablar quechua. Y cuando venían mis tíos o mis tías y hablaban con mi mamá, por ejemplo, y hablaban en... y ya no participaba. Y empecé a callar y ya no participaba. Y empecé a callarme y a callarme, y cuando me di cuenta, ya en la universidad, ya no podía siquiera entender el quechua. Cada vez que viajo ahora y escucho a mi abuela es quechua hablante, ella me habla en quechua, estoy como con el inglés, ahí entendiendo alguna palabra, pero me perdí. Y yo lamento bastante ese evento, porque me quitó una oportunidad valiosísima para entender más la cosmovisión andina. Me la perdí, pues me la perdí por ese incidente.
Luego, saliendo de Trilce, pasé a trabajar a colegios ya de las ligas mayores. Uno de estos es el Lord Byron School de La Molina. Y yo iba pues palteadazo porque es el Lord Byron, colegio del bachillerato internacional con el programa del diploma. Estaba implementando el programa de los años intermedios, el PAI, en La Molina. Googleé un poco y era un colegio que estaba siempre en eventos internacionales. Y la verdad es que iba muy preocupado. Y cuando llegué, encontré a chicos con rasgos tan andinos como los míos, tan sencillos como yo, y sus padres también. Por ahí estaba pues, y sin ánimo de ser grosero, estaba el rey de la papa, el rey de la cebolla, el rey de los choclos, ¿no? Eran familias emergentes, los nuevos ricos que estaban en ese colegio. Y comerciantes. Me dio mucho gusto. Y el año 2019, por cosas del destino, llegué a otro colegio grande, al colegio peruano-japonés La Unión, y también iba preocupado porque ¿qué colegio japonés? Y me contrataron no como profesor, sino como asesor de proyectos. ¿Ya qué voy a enseñarle a los japoneses si son disciplinados, son organizados, son pulcritud pura en cuanto a principios, a valores? ¿Qué les voy a enseñar? Y me contrataron para enseñarle a los profesores, ni siquiera a los estudiantes. Y nada que ver. Quedé maravillado. Hasta ahora, si no me he retirado del colegio, porque por ahí me salió alguna oportunidad, es porque la calidez que tiene esta escuela en sus estudiantes, sobre todo en los estudiantes y los maestros, ¿no? Es tan fuerte. La cultura Nikkei, curiosamente, ha logrado condensar esa aparente frialdad que tienen los japoneses con la calidez peruana, y el producto es maravilloso. Es maravilloso, son muy respetuosos los chicos, son recontra. Yo les digo, el más grosero de ustedes es un bebé en pañales frente a un palomía de cualquier otro colegio. Son espectaculares los chicos. Del colegio de Marco. Imagínate, ¿no? De origen andino pasé a un colegio en el que habían chicos, los nuevos ricos de Lima, pero tan andinos como yo, y de ahí a un colegio de hijos de migrantes de origen japonés, chicos Nikkei. Así es. Y ahí escuché de la señora Harada, pues, ¿no? Que es familia de una profesora que está en el colegio todavía. Mira, imagínate. Ídola de mi padre. Bueno, no, imagínate. Vamos. Así es. Cuando hablamos de estos temas, tenemos que mirar lo siguiente. La presencia de los grupos migrantes genera cambios. Más allá de si para bien o para mal, generan cambios. Los movimientos migratorios... Aportes positivos y aportes negativos. Claro, pero va a generar cambios. Y no necesariamente lo que es positivo para nosotros resulta positivo para ellos o positivo para todos los grupos. Son cambios que se generan. Y los movimientos migratorios en el Perú propiamente se han dado desde siempre. Si nos vamos al periodo prehispánico andino, los mitmacunas eran eso, grupos migrantes que se trasladaban por estrategia del Estado. Las comunidades andinas tenían esa particularidad en este manejo de territorialidad discontinua que los lleva en estos lugares. Chosica, los años móviles, claro. Chaclacayo son dos toponimias que no corresponden a la ubicación en Lima, por ejemplo. Te hablan de origen aymara, de origen puquina, y esto ya nos da pistas de que los movimientos migratorios han sido desde siempre. En la colonia, y lo conversábamos a la interna, la migración
producto de la presencia española, llámenle invasión, conquista, encuentro, desencuentro, como quieran, pierna, pecho, como quieran llamarle, ¿ya? Encontronazo. La presencia europea trajo además presencia afroamericana, así africana es, primero, luego afroamericana, presencia asiática, ¿no? Porque hay presencia hasta japonesa durante el virreinato, pero no fue una migración consentida ni necesitada. Fue una migración obligatoria porque la mayoría de estos llegaron como esclavos. como esclavo. Así es. Entonces nos enfocamos en la República. Vamos a la República. La República también, el siglo XIX, tiene un tamiz muy marcado porque Perú estaba en los ojos del mundo. Los primeros años de la vida republicana son muy desordenados, pero a partir de la década del 40, el crecimiento económico, el boom del guano, la presencia de comerciantes peruanos en Europa ofertando este producto, llevaron también noticias de nuestra cultura, noticias de las posibilidades de crecimiento que habían. Y estas posibilidades son las que le abrieron los ojitos a los distintos grupos migrantes europeos. Y algo similar va a ocurrir hacia el lado asiático. La necesidad de mano de obra para aprovechar los suelos, tanto en las islas como en las haciendas del Perú, en la costa peruana y algunas regiones de la sierra, hicieron que se vea la posibilidad de promover migraciones autorizadas, negociadas de una región a otra. Y por eso es que hay movimientos migratorios fuertes en el siglo XIX. Y vamos a tomar los próximos minutos para hablar de este siglo XIX. No hay que extendernos mucho, muchachos, porque si no se nos va el alma y nos vamos a quedar con la miel en los labios. Digamos, esa migración, lo que estás refiriendo tú, tenía que tener una base legal, ¿no? Y fue la ley que promulga el presidente Ramón Castilla, ¿no? Y que se le llamó la famosa ley china, en la cual pues se le concede pues a Juan Rodríguez y Domingo Elías, ¿no? Estos 4 años para que puedan pues contratar entre comillas a estos, se quedaron endeudados, ¿no? El famoso enganche, pues, ¿no? Y se quedaron enganchados porque tenían que comer, tenían que vestir y no alcanzaba pues lo que supuestamente les pagaban. Así que quedaron enganchados para seguir trabajando con el mismo patrón, ¿no? Se le llamó culís, pero un poquito investigando sobre esta palabra, no solamente es de origen oceánico, ¿no? Hindú. Claro, hubieron culís hindúes, ¿no? Hubieron culís hindúes también. Y esta palabrita significa el que trabaja, ¿no? El que sabe trabajar. Entonces es por eso que a estos chinos migrantes que llegan, pues, ¿no? De mala manera y continuarán su trabajo hasta de forma esclavizada, serán llamados culís. Claro, la palabra pues culí yo la encontré en una voz bengalí, significa servidumbre. ¿Por qué el Estado peruano pues logra aprovechar, ¿no? esta migración? Porque debe recordar que hay una guerra entre China y Japón, y los chinos aceptan pues venir. Y acá estábamos viviendo, ¿qué cosa? El gran boom del guano, entonces se necesitaba mano de obra. Recuerda que en un principio los que recolectaban el guano eran los esclavos libres o los presos, ¿no? Y la recolecta de guano pasó a ser el trabajo más denigrante. Entonces traen a los chinos para esta recolecta de guano y el trabajo en las haciendas. Entonces, los chinos tienen un principio, la familia, educación, y se me va el tercer punto. Por eso que los chinos llegaban y se adscribían en la sociedad china que está pues por el mercado central, por el barrio chino. Entonces, cuando tú terminabas tu periodo de haberse sido contratado, pagar tu deuda con trabajo, te daban un dinero para que puedas emerger. Por eso que alrededor del mercado central, estamos los que conocen, hay un montón de negocios chinos.
dedicado. Y acá pues surge qué cosa, la comida china, ¿no? La comida china alrededor de todo este mercado, porque estos chinos son de colaborar, de ayudarse, ¿no? De ayudarse, ¿no? Entonces ahí tenemos esa coyuntura de la llegada de los chinos. Más adelante también. Claro. Claro, más adelante también en la época, estamos en el mismo momento de la época del guano, en Europa tiene la política de los campos abiertos, la previa de lo que es la segunda revolución industrial. Y producto de qué, de ese desempleo en Europa, ahora vienen familias enteras. Yo le explico a mi alumno cuando dice, profe, es igual que la llegada en el siglo XVI de los españoles. No, acá vienen familias enteras por el desempleo. Claro. Y vienen dale pausa ahí para cerrar el tema de los chinos. Dale pausa para cerrar el tema de los chinos. Ya. Claro. Me quedo ahí. En el caso de la migración china, como verán, entonces no fue una migración por necesidad necesariamente, sino bajo condiciones engañosas. A Elías lo podríamos comparar con algún personaje de la actualidad, pero ahora es peligroso hacer estas comparaciones, no vayan a denunciar. Sí. Pero era un personaje de aquellos, Elías, era un personaje de aquellos. Y llegan con engaños. Y aquí hay algunos factores a considerar. Primero, lo decía Carlos, las leyes de abolición para los esclavos hizo que descienda la mano de obra. Las libertades que ya estaban adquiriendo los indígenas cuando se va a abolir el tributo hace que ya no estén obligados, y al abolirse completamente el tributo indígena ya no hay conexión con el Estado peruano y entonces no están condicionados a ir a trabajar, y eso genera también un descenso de la mano de obra. Y de hecho la actividad más miserable, deplorable de entonces era trabajar escarbando en las islas guaneras, que fue lo que los condicionó a traer esta mano de obra barata. Y fue tan miserable el trato que recibieron los chinos por parte de los contratistas peruanos que en varios pasajes de la historia en el siglo XIX se presentaron revueltas y se organizaron y terminaron atacando a algunas comunidades peruanas. El más claro ejemplo que tenemos es durante la guerra con Chile. Se formó todo un batallón, ¿no?, para apoyar a los chilenos, porque, bueno, también los engañaron y les vendieron el cuento de que si los apoyaban los iban a liberar y que ya no serían la mano de obra barata y que podrían ser ciudadanos. Pero hay que recordar que primero la comunidad china fue eso, una comunidad. Se hizo una hermandad, una colectividad bajo el principio de cooperación entre ellos. Luego vinieron muchos varones y muy pocas mujeres, contaditas mujeres, lo que condicionó, por necesidad, a buscar emparentarse con las mujeres peruanas. Y es así como nace una nueva propuesta de cultura peruana, ya no peruana propiamente, ya no china propiamente, y ahí tienes pues el arroz chaufa, todo lo que comes en un chifa no es chino. Creo que ni el nombre. Es fusión. Mayormente esto era chifa pachoy. Es cantonés. Los puertos de Macao y Cantón, pues de donde venían, Macao y Cantón. Mayormente eso. Y como hablabas, Henry, de ese tema de cooperación y que llegaron también varones, también la migración japonesa va por ese camino, ¿no? Fines del siglo XIX, ¿no? Fines del siglo XIX, gobernaban Pierola, empiezan a llegar estos I6, ¿no? Ojo, I6, que así se le llama, ¿no? A la primera generación, ¿no? Luego, pues, como tú dices, se van por una necesidad. Pero ojo que los japoneses no vinieron en las mismas condiciones de los chinos, ¿no? Los japoneses venían para estar un tiempo, trabajar, juntar y volver a Japón. Pero ya como tú dices, se casan pues con las peruanas y ahí aparecen los Nisei, ¿no? Pero bueno, ya el término Nikkei sirve para mencionar hoy a todo lo que son
que tienen raíces migrantes de Japón. Claro, Entonces, antes de seguir con los japoneses, dale. regresemos a mediados del 19, cuando Carlos estaba hablando sobre la migración europea. Uh-huh. Claro, pues ya tenemos lo que era la migración china, hemos aportado los tres. Entonces, en Europa se está, pues, los primeros años de la revolución industrial, estás hablando, pues, o segunda revolución, ¿no? La política de los campos abiertos, el desempleo, la maquinaria, entonces, familias enteras, ¿ya?, que tenían algún conocimiento de algún oficio, alguna profesión, se viene, y esto coincide pues con lo que es el gobierno de Echenique, y van a venir diferentes migraciones, por ejemplo, la migración de alemanes y austriacos, no solamente alemanes, austriacos, la región del Tirol. Los tirolenses llegan a lo que será la selva central, el Posuso, Satipo. Estamos ya, por ejemplo, nosotros vemos la fiesta del Oktoberfest, ¿no? La fiesta de la cerveza con salchicha, que son aportes pues alemanes. Producto también tenemos la migración, ¿qué cosa? La migración inglesa e irlandesa, que llega a Trujillo. Y ustedes deben recordar que los irlandeses son, ¿qué?, especialistas en la elaboración de zapatos. Por eso el que menos hoy dice, me voy a Trujillo a traer zapatos. Entonces ahí ¿se acuerdan cuando hablábamos de la fábrica de diamante en Trujillo, los zapatos? Entonces hablaba, ahí en Trujillo tenemos rezagos de migración inglesa e irlandesa. La migración italiana, así es, que llegó a todo lo que fue la costa, ¿no? La costa, lo que va a ser Callao, ¿no? Estos italianos comenzamos a comer, ¿qué? Gracias a ellos, el pan con pejerrey, ¿no? Chorrillos, tenemos también, ¿qué cosa? Ica, Moquegua, Tacna, casi toda esta zona del litoral poblado de italianos, que se mezclaron acá en el Perú con lo que va a ser la fusión de la comida, ¿no? ¿Quién de nosotros no se iba a comer una buena pizza? O los vascuenses, allá en Chiclayo, ¿sí? ¿Se acuerdan de que es el incidente de la hacienda de Talambo? Claro. Por toda esta migración, pues, producto de lo que era todo el desempleo, ¿no? ¿Y eso? Entre Cáceres, acá lo cierro chiquito, entre Cáceres y Piérola, lo que estaba diciendo Marco, o Henry, llegaron también los japoneses, ¿no? Entonces ahí tenemos un montón de migraciones que se dan ya en el siglo XIX, dejando todavía para luego la migración del siglo XX, ¿no? Así es. Y eso que iba a aportar que geográficamente no somos muy atractivos para los europeos, ¿no? En efecto. No, más atractivo para ellos es cruzar el charco, como le dicen al Atlántico, llegar a Estados Unidos, Uruguay, Argentina, Brasil, ¿no? Es más, digamos que es más costoso, ¿no? Llegar al Callao y a nuestras costas. Es por eso que los asiáticos, para ellos es más fácil, ¿no? Digamos, no fácil, pero digamos que más, el recorrido no es tan largo, ¿no? Como podrían hacer los europeos. Pero a pesar de eso, como dijo Carlos, llegaron muchos europeos al Perú, ¿no? Claro, fue algo así como, bueno, no, ya no hay sitio, siga, no, ya no hay sitio, siga, ya. Y ya el Conchito fue llegando por acá, pues. Pero hay una explicación a eso, y los chicos que nos han seguido, cuando estábamos todavía en la mentábamos mucho esta ley de inmigración que se dio en los gobiernos primero de Echenique, luego hay una con adendas en el gobierno de Bermúdez ya a fines del 19, y esta ley tiene que ver con el incentivo a la migración. Y el incentivo pasaba por pagarle a los migrantes que vinieran con todas sus familias, que ocuparan territorio, y sobre todo algunos territorios específicos. O sea, no era para que vengan a poblar la costa, era para que vengan a poblar la selva. Y hay un discurso muy fuerte al respecto, y tiene que ver con la mejora de la raza. Y en aquel entonces la mirada a Europa no era una cuestión de igual a igual, era una mirada de inferiores. Los gobernantes peruanos, los políticos peruanos asumían que
una de las posibilidades que teníamos para lograr el desarrollo del país estaba en mejorar la raza, en perfeccionar los genes. Y por eso es que traen a familias europeas. Y literalmente las traen porque van a Europa y hacen publicidad, hacen propaganda para que vengan. Lo irónico es que estas comunidades eran cerradas. A diferencia de las comunidades chinas, por ejemplo, o la japonesa después, estas comunidades eran cerradas y vinieron y se casaron entre ellos. Recién en el siglo XX, mediados del siglo XX, por ejemplo, en la selva central empiezan los matrimonios con fuerza entre las comunidades nativas andino-amazónicas y las familias de origen europeo, austriacos, alemanes e incluso italianos. Aquí también hay que añadir que muchas de estas familias llegaron al puerto del Callao, y si ustedes pasan por el Callao van a encontrar a chicos recontra bravos en algunos barrios del Callao, pero con unos apellidos espectaculares. Y tú dices, ¿y de dónde pudo salir este Ofelan, este O'Donovan, ¿no? Johnson, ¿no? Este Ramazzotti? Bueno, pues es producto de la migración, es producto de esa migración. Y otra vez la comida, ¿no? Creo que siempre aterrizamos en la comida, ¿no? La migración termina ahí, toda migración creo que termina. El menestrone, ¿no? El de origen italiano. ya es peruano. O sea, este menestrón es recontra peruano, no tiene nada que ver con el menestrone italiano. Nuestras pastas igual, ¿no? Son más de fábrica, pero igual comemos el tallarín verde con la carne encima, ¿no? La pizza, que son ya tradiciones adquiridas. Lo mismo que la salchicha, los tipos de cerveza, tienen que ver con eso. Les dije que nos iba a faltar tiempo. Vamos a cerrar el 19 con Japón, que estaba mencionando Marco, que había hablado un poco al respecto, y él dijo algo muy contundente. La migración japonesa fue distinta. ¿Y saben por qué fue distinta? Porque, y es que yo estoy en un colegio peruano japonés y por eso sé. Así es. Habla bien. Fue distinta porque hubo un convenio marco de gobierno a gobierno. Así es. Chúpate esa. Así es. Ningún otro país había logrado eso. Y en 1873 el gobierno peruano y el gobierno japonés firman un acuerdo para proteger a sus familias. Somos el primer país latinoamericano que firma con Japón ese tipo de convenios. Así es. Este es el Sesqui centenario. Son los 150 años de conmemoración de ese convenio. Imagínate. Así es. Y esto permitió que vinieran familias japonesas a América, pero sobre todo a Perú, y dentro de estas hay una migración, hay un momento muy conmemorativo para ellos. Es 1899, cuando llegan por primera vez a Perú. Llegan en una nave llamada Sakura Maru. Sakura Maru, que 3 de abril de 1899. Claro, tiene un arribo en Cañete. Nosotros hemos ido a Cañete con los chicos, con los profes, ¿no? En Cerro Azul. Luego llegan a Callao, luego más al norte. Hay mucha más presencia japonesa al norte, en Huaral, por esa zona. Pero es esa ruta. Y lo simpático es que cuando están acá, los japoneses quieren casarse con japonesas. Y una costumbre que era muy marcada en ellos, casi como la costumbre andina, cuando los papás se ponían de acuerdo para casarte, ¿no? Y Carlos y yo conveníamos, mira Carlos, mi hijo tiene 16, Carlos me decía, ya mi hija tiene 15, listo, en 2 años los casamos, se acabó, en 2 años se casan. Ellos ni sabían, ni enterados, pero se casaban. Con los japoneses había algo similar. Mandaban su carta presentándose con una foto y allá la familia le conseguía la pareja. La chica ni lo conocía, pero sabía que tenía que venir a Perú a casarse con este japonesito. Y así se fueron formando familias. Y así como los chinos fueron abriendo sus negocios, los japoneses también. Sobre todo
las barberías, Las barberías. las Así es. peluquerías. Pero ojo que los japoneses que llegan no son analfabetos. Son japoneses que saben leer y escribir y reclaman sus Letrados. derechos. Y reclaman sus derechos. Hay algunas manifestaciones en contra del gobierno de las haciendas, puesto que ellos quieren utilizar el poco dinero que tienen para comprar en otros negocios que no sea el patrón, porque le compraban al patrón más caro. Entonces ellos lo que querían era comprar en los negocios, sobre todo de los chinos, y reclamaban pues esa situación, ¿no? El libre mercado. Claro, no solo eso, sino que además, por justo la característica que señalaba Marco, a diferencia de los otros grupos migrantes, los japoneses crearon espacios de formación. Tienen colegios. Colegios, sí, Son sí. los primeros en fundar colegios. No uno, varios colegios. Varios colegios. Lamentablemente, durante la Segunda Guerra Mundial, se acordarán, Oye, Prado, sí, qué bravo, qué feo. persiguiendo italianos, Qué horror. japoneses, ¿no? A los japoneses y a los italianos los capturaron, les quitaron sus propiedades, les quitaron todo, los mandaron Y los a campos mandaron. de concentración en Estados Unidos, cosa de lo Qué que se habla feo, muy ¿no? poco. Eso es algo que me incomoda bastante porque se habla mucho de los campos de concentración alemanes en Polonia, el maltrato a los judíos, y no se habla de los campos de concentración que se hicieron en Estados Unidos para llevar a esta población, que era espectorada literalmente, de territorios como el peruano. O recordarán pues la base norteamericana acá en Piura, se me ve el nombre. En Bayobar. Una base norteamericana justamente para prever un posible ataque japonés, porque y otra vez, ¿no? La chismografía. Se decía pues que la flota japonesa estaba avanzando hacia Perú y que nos iba a bombardear, y los norteamericanos, sobre pretexto de ello, pusieron su base militar, y desde este punto es que salen las naves a cuidar el Pacífico y terminan atacando algunos puntos que eran también japoneses. Así es. Y sus propiedades fueron confiscadas, pues. Así es. Claro. El antiguo colegio japonés Lima Nico. pasó a ser, sí, Claro. pasó a ser el Teresa González de Fani. Teresa González. El colegio nacional Teresa González, ¿no? Primer colegio El nacional Banco de mujeres. Italiano, ¿se acordarán? El Banco de Crédito. Ahora el Banco de Crédito. Claro. ¿no? No, Por sí. citar dos El casos. colegio el colegio alemán pasó a ser el von Humboldt. Así es. Claro. Pero a pesar de eso, hay una herencia muy, muy bonita, ¿no? Una herencia muy bonita de Una la resiliencia mezcla. fuerte, Sí, ¿no? una mezcla de los peruanos con los japoneses, de los peruanos con los chinos, que bueno, la vivimos hoy tranquilamente, ¿no? O sea, no es, bueno, que hemos estudiado en Colegio Nacional, hemos visto, ¿no? Chicos de nuestra edad, y ahora pues pisarán los 50, promociones que son de herencia japonesa, de herencia china, ¿no? Y el clásico, pues veíamos rajaditos, no nos interesaba si era coreano, japonés, chino, y se acabó con el chino. Todos los jalados eran todos. chinos. Pero ojo, permiten ellos que les mencionen de esa manera, quizás con un poco si tienes un poco de confianza, ¿no? Mi padre tenía, en el tema del negocio, tenía unos clientes que después, bueno, yo fui vendedor, también los visité. Entraba a una bodega por la organización Vista Alegre, ¿no? Donde eran pues chinos, eran los dueños de esta bodega, y llegaba pues el que descargaba pues la gaseosa para entrar a esta bodega, y viene con su factura, pues ya, aquí está, por favor, recíbeme. Y como ellos estaban atendiendo, chino lo miraba nomás, pues, ¿no? Yo esperando mi momento para que me atiendan con respeto. Y agarra pues señor repartidor, ya pues chinito, uy, ¿para qué, hermano? ¿Para qué? O sea, olvídate, lo votaron. No, ¿quién eres tú para que me digas, hables así? ¿Yo te he dado confianza? No, te retiras, no quiero nada. Ya, entonces te anulo todo, pum, lo rompió. Así, así. Yo tengo otra anécdota. Mi amigo Dan Omura, que ahora es algo así como el general en jefe del proyecto Lima Nico, porque la comunidad japonesa
está reactivando esta propuesta de la promoción cultural y educativa acá en Perú, y están con este proyecto de Lima Nico. Me cuenta que su abuelo, cuando llegó a Perú, llegó con la expectativa de encontrar pues un país muy desarrollado, y en las cartas que mandaba le contaba a su familia allá en Japón que Perú era un país de primer mundo, porque en Japón no había eso. Dice, aquí hay un tren que te lleva rápido de un lugar a otro, hay electricidad, hay radio, ¿no? Y los japoneses en ese momento, te estoy hablando del principio del siglo XX, quedaban maravillados porque Perú era un país desarrollado. Hoy, cuando yo escuché eso de Dan, se me cayó la cara de vergüenza, porque imagínate, los japoneses le han dado la vuelta a la torta después de la Segunda Guerra Mundial en menos de medio siglo. Pero ¿cuál fue el costo, no? ¿Cuál fue el costo? Hirohito, después de la derrota japonesa, digamos que, a ver, ¿cómo explico esto para que no suene mal? Las imágenes que enviaba al mundo no eran las imágenes de que va a salir un pueblo adelante, no. Él enviaba las fotografías al mundo de la desgracia japonesa. Si había ciudades destruidas, enseñaba al mundo, ¿no? Las fotos de las ciudades destruidas, de la gente, de la bomba atómica, de la gente pues claro, muerta, o sea, mandaba esta imagen, no, ojo, no para que causar pena ni lástima, sino para que el pueblo, que el mundo aprenda, ¿no? ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Ok? Para que no se quede, no digamos, no se quede esa imagen en que, uy, mira, pasó. No. De acá en adelante, esto va a ser así. Y hay que estar prevenido para eso. Y eso fue la base. Hay que evitarlo. Claro, así es. Y eso fue la base para que luego, bueno, la ayuda norteamericana y que salgan adelante ellos, pues, ¿no? Tanto así que Estados Unidos hacía productos así, los japoneses así, y y se vendían más, ¿no? Se vendían más. Claro, es que los japoneses comenzaron a mandar técnicos a aprender a la General Motors, todo, a aprender de cómo era. Hablando de carros, claro. ¿Han visto la historia de Toyota? Toyota, claro. Que quiso ingresar al mercado norteamericano. ¿Cómo sufrieron? Se fueron, regresaron, insistieron y mira, ¿ves? Ahora es uno de los carros más vendidos. Porque competía. Ahora, lo mismo con los teléfonos. Claro. Porque Toyota tenía que competir con la General Motors, con Ford, con Dodge, ¿no? Con Chrysler. Tenía que competir con esos grandes. Chevrolet. Claro. O con Dodge. Así es, con Dodge heladas. Ya. Oye, vamos para hablar, creo que queremos hablar de los venezolanos. Pues, nos está quedando poco tiempo. Bueno, vamos a dar el salto. Yo creo que el tema de la migración interna lo dejamos para otro momento. Sí, vamos a saltar, Ahora, a fines del siglo XX, ¿ya? La crisis económica por la que atraviesa América Latina hace que se generen movimientos. Muchos, miles de peruanos abandonan el país y se van a Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Europa, Asia, ¿ya? Entonces, la vida está prestada, pues, ¿no? Y el mundo es un pañuelo. Nos lleva a tocar. Claro, esa migración que tú dices de los 80 es pues por la guerra ese con Sendero, la guerra interna. A eso súmale uno de los gobiernos más irresponsables de la historia de Perú, el de Alan García, la hiperinflación, y la gente se iba y se fue a trabajar a Venezuela, ¿no? Claro. Empezamos ya, se fueron a trabajar a Estados Unidos, con el respeto de muchos. Venían acá diciendo estado en tal lugar, pero allá iban a trabajar a qué, a lavar platos, a limpiar water, ¿no? Pero muchos de ellos llegaron. Hay que ver eso, que puede sonar fuerte lo que ha dicho Carlos, pero hay que ver eso, porque ya en el siglo XXI, la crisis económica por lo que está atravesando Venezuela, la coyuntura internacional en la que está inmersa, porque pueden decir, no, es culpa de Maduro, culpa de Chávez, lo que quieran,
pero hay una crisis que también los ha afectado, y esto hizo que se ha golpeado. haya una movida migratoria muy fuerte de venezolanos en la región. A tal punto... 9 millones Claro. de venezolanos. 9 millones, imagínate. A tal punto que los países vecinos, sin estar preparados jurídicamente, han intentado, y digo intentado, organizarse de alguna manera, no solo para contenerlos, sino para moverlos a otros países. Y ha sido terrible, pues, ha sido dramático este proceso migratorio. Y muchos, las primeras oleadas migratorias venezolanas de este siglo XXI han sido de profesionales. No han venido personas sin oficio, no. Profesionales que terminaron haciendo labores que pues para nosotros pueden resultar básicas, pero es que no tenían de otra. O hacían eso para sobrevivir y mandar algo de dinero a sus familias e incluso traerlas. Pero lo que pasa es que ellos pueden... Ustedes se acuerdan... Sí, termina, Marco. Lo que pasa es que ellos pueden, han venido a competir, ¿no? con la mano de obra de acá peruana, pero estaba leyendo de que ellos pueden quizás bajarse 1 punto, 2 puntos, hasta 3 puntos, a comparación del trabajador peruano, porque de cierta manera ellos van a recibir soles que pueden transformar en dólares por la economía fuerte que tiene el Perú. Y esos dólares les sirven allá en Venezuela, porque los envían como remesas allá en Venezuela, ¿ok? Inclusive hay negocios aquí de venezolanos que se están encargando de enviar remesas, ¿no? Con baja comisión. Y ahí está la clave, ¿no? Esos dólares allá, no sé si por el mercado negro o no, pero me estaba comentando un compañero de trabajo que tengo en el colegio, que es profesor de cómputo, que sí, ¿no? A través del mercado negro llegan esos dólares para que puedan, pues, ser usados allá en las necesidades que tienen, porque son muy fuertes, y las causas, cuando lo escuché contarme las causas de la salida, escuchaba, ¿sabes qué? Lo que él decía, prácticamente hace un momento Carlos mencionó al gobierno irresponsable de Alan García, ¿no? Los últimos 3 años del gobierno de Alan García, muy parecidos a la crisis que ellos vivieron por la labor antes de Chávez, y ya pues, ¿no? Con la llegada de Chávez, peor todavía. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos del tema de Semana Santa? Sí. Yo pedí la colaboración de una amiga, María Ángel Ibarra, claro. Ella es venezolana. Ya. Ella, por ejemplo, se vino con sus papeles, todo. Y yo la conocí acá en un colegio acá de San Juan y Chorrillos, que tiene pues sedes en San Juan, Chorrillos y El Salvador. Y yo trabajaba en ese colegio por 3 días. Ella trabajaba 5 días, y tú sabes que el peruano, mientras más aproveche una mano de obra barata y la necesidad, ella trabajaba los 5 días, ¿ya? Yo trabajaba 3, y ella ganaba la mitad de lo que yo ganaba por 3 días, ella por 5, ¿ya? Pero y tenía un trabajo, pues, de acuerdo a su profesión. Pero los primeros que llegaron eran profesionales. Sí. Y se acuerdan cuando comienzan a salir a vender su arepa, su tisana, la gente los criticaba porque decía que tienen plata, porque ellos venían con la mentalidad que para trabajar tú no vas a ir con la ropa sucia, no te vas a ir desaliñado, te traían con su ropa limpia, su zapatilla de marca, y la gente decía, pero si tienen plata. Es que él tenía la mentalidad de que está saliendo a trabajar, no a pedir limosna. Ya con el tiempo, viene otra oleada, pues, de gente que no ha estudiado, gente lumpen, y ya pues vemos todo lo que está sucediendo. ¿No? Financiada. Y yo quiero cerrar acá, a lo mejor mi participación, el libro Los Migrantes, de Gonzalo Segarra Mulanovic, con una frase muy interesante, ¿no? El problema no son los inmigrantes, sino la incapacidad del Estado local para lidiar con el crimen. Estamos ya. Un libro recomendable para que la gente que nos sigue, pues pueda leerlo, ¿no? ¿Ya?
También podemos hablar de los holocaustos en Washington, ¿no? Estamos los judíos que fueron impedidos una y otra vez de desembarcar en cuantos puertos de país democrático llegaban, ¿no? Entonces, la migración se ha dado por diferentes factores, ¿no? Una película que Marco hablaba que primero llegaban por el Atlántico. ¿Alguno vio Pandilla en Nueva York? Claro. La migración irlandesa. No, el control de puertos, Pero claro, es un barrio irlandés que se compiten por las esquinas. Ya, ahora, que no sé quién de los dos habló del Callao, apellidos extranjeros, porque por el control, pues por eso que vas a encontrar gente lumpen, gente delincuente, ¿no? Esa película es muy bonita e interesante para entender esa migración, ¿no? En el tema de la migración venezolana, que en general si hubiese ocurrido con cualquier otro grupo, hay un punto que mencioné y que necesita mirarse bien, que es el tema de la legislación. Ninguno de los países de América Latina estaba preparado para este evento. Uno. Dos, ninguno se preocupó por legislar para regular esta situación. Y luego, ninguno legisló para ver una salida a esta situación. Y aquí hay algo más, que Perú jurídicamente es un país informal. Y siendo un país informal, la criollada de los empleadores es buscar siempre mano de obra barata. Y no es que los venezolanos hayan venido a competir contra los peruanos, sino que siendo esta mirada de la búsqueda de mano de obra barata, el empleador ofrecía poco y ante la necesidad se aceptaba. ¿Qué es lo que ocurrió con los peruanos, por ejemplo, en los 80? Por eso hice mención a lo que ocurrió. Se ofreció la migración, pero para el ejemplo nos iba a servir. Y aquí está la conexión. Cuando llegan los venezolanos, los peruanos, los empleadores peruanos se aprovechan. Y se aprovechan de forma tal que los emplean fuera del marco legal, sin ningún tipo de beneficios y, como dice Carlos, pues pagándoles mucho menos de lo que se ofrecía acá en el mercado peruano. Actualmente hay venezolanos profesionales que han convalidado sus títulos y que están trabajando en centros médicos, en colegios, y no es que nos estén quitando el empleo. Lo que pasa es que, preocupados por su condición laboral, se han puesto las pilas y han hecho sus documentaciones, sus trámites, y han conseguido el objetivo. Acá en Perú tenemos a muchas personas que no terminan de profesionalizarse. Tampoco es nuestra culpa, pues no, es una cuestión de necesidad. Ahora, lo que ha ocurrido en Chile es muy preocupante. Porque o sea, hay un incidente en Chile, muere un carabinero y ha sido el pretexto, no el detonante, ha sido el pretexto para arrinconar a toda la población venezolana que se ha podido, para sacarla. Uy, libre, la hora, los ganó. Gracias por la alarma, Carlos. Llegó la hora. No. Dale. Sigue. Termina. Y esto ha servido para que Chile, sobre pretexto de esta muerte de carabinero, lo saque de su país. Los llevo, ¿no? O sea, ni siquiera los lleva a la frontera nuestra. Los ha arrimado a la frontera. Y los peruanos tampoco estamos preparados para esto. Oye, 5 policías ante más de 300 migrantes, qué bárbaro. Imagínate. O sea, es una política fronteriza muy sí, Carlos, muy ya despreocupada, ya hora, ya, tranquilo. Muy despreocupada, ¿no? Muy despreocupada. Aquí hay otro problema, mira. Ante esta situación, mira, la historia peruana, lo hemos dicho varias veces en clase, nosotros seguramente, es cíclica. O sea, lo mismo que vivieron los chinos en el siglo XIX, probablemente los japoneses a fines del XIX, lo están viviendo los venezolanos ahora, ¿no? Este marco legal que no los ampara, que no ve nada respecto a ellos, y el aprovechamiento. Pero junto a todo esto está la informalidad. Uno de los problemas que tenemos en América Latina es la informalidad. Somos un país que se mueve a partir de la casuística. O sea, ocurre algo y recién me preocupo por hacerlo. No tenemos políticas de mediano, de largo plazo.
no estamos mirando qué va a ocurrir de aquí a 2 o 3 años. Queremos resolver esta coyuntura nada más. Y ya para cerrar, porque nos hemos extendido un poquito, no es solo el movimiento migratorio, es también el racismo que hay, la discriminación que hay en una región como la de América Latina, que es altamente discriminatoria, altamente racista, que es una región conservadora todavía. Es muy conservadora en algunos aspectos, pese a que tenemos una economía de libre mercado, que tenemos mentalidad, todo lo que quieran, pero seguimos en esa línea. Y el racismo, la discriminación, la xenofobia son muy fuertes. Y eso sí me preocupa. Eso sí me preocupa porque tendemos a generalizar. Todos los venezolanos son choros. Mentira. No, mentira. Mentira. Y ahí estamos mal. Yo tengo amigos venezolanos, gracias a Marco. También hemos tenido contacto con algunos muchachos ahí cuando vamos a pichanguear, cuando vamos a pelotear. Igual en el barrio. Y el estigma que se está generando en torno a ellos es muy fuerte y no estamos haciendo nada. Así es. Bueno, nos ganó la hora. Para variar. Y había mucho más que hablar. Se ha quedado en el aire el testimonio que había mandado Marco. Hay varias cosas que se han quedado, pues, ¿no? Sí. No, por ejemplo, yo quería hablar, bueno, no quise intervenir para no interrumpir a nadie, pero hubo un debate aquí en el Perú entre chinescos y versus europeístas, que habla Contreras y Cueto, pero bueno, ya será para otro, de repente para el capítulo 2 de ¿cómo se llama? O esta segunda parte de este programa que ha estado muy interesante el día de hoy, ¿no? Sobre la migración. Yo quise hablar de Deus Tua a fines del siglo XIX y esta mirada simpática de la superioridad racial, pero ya, nos ganó la... También. Sí, pues. De cómo se llama, de los comerciantes, ¿no? Iraoka, Fukuyama, de tantos comerciantes que hoy pues tienen el legado de esos migrantes, migrantes japoneses. Bueno, hay de Lao Chun. Claro, de Donofrio. Italiano. Claro. Ha quedado un montón de cosas. En el tintero. Y la inmigración interna que ha quedado como pendiente, pues, ¿no? Así es. Haremos un capítulo interesante sobre eso. Bueno, Carloncho, que tengas un lindo cumpleaños, celebra bien, disfruta, amigo, un abrazo a la distancia. Gracias a todos los que nos han seguido en toda la transmisión, gracias por compartir nuestro contenido y nada, hasta la próxima de Vamos por la Historia. Hasta la próxima. Feliz cumpleaños, Carloncho, pásala bien, dice que se va a reunir con sus amigos. Bueno, ya.